Durante el tiempo en que bajaban el ataúd de mi abuelo a la tumba, permanecí muda. A pesar de que la lluvia había cesado justo a tiempo para el funeral, el aire todavía estaba espeso por la humedad, que era comparable al peso que sentía en la cavidad abdominal. Mi nombre es Maya Carter y hoy enterré a la persona que había sido la última en amarme profundamente. Mientras miraba a través del cementerio, noté que mi madre, Patricia, usaba un pañuelo para secarse los ojos secos. Muy cerca de ella estaban su esposo de 8 años, Robert, así como sus 2 hijos, Amber y Tyler, quienes estaban en la universidad. Aunque todos estaban vestidos de negro y parecían estar en un estado de melancolía apropiado, yo sabía la verdad. Aunque el abuelo James había estado en el hospital durante 3 meses, ninguno de ellos lo había visitado. Durante el tiempo en que la enfermedad lo alejaba lentamente de mí, yo había sido la que estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. Mi madre de repente gritó Maya, después de que la ceremonia había llegado a su fin. Te agradecemos por coordinar todo. Es algo que James hubiera valorado. Un hombre vestido con un traje color carbón comenzó a acercarse a nosotros antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Para presentarme, mi nombre es Howard Benson y soy el abogado de su abuelo. Con respecto a la lectura de su testamento, necesito tener una conversación contigo. Cuando le mencioné el testamento a mi madre, se emocionó bastante. La pregunta fue hecha con una falta de capacidad para ocultar su entusiasmo. ¿Cuándo tendrá lugar esto? Howard dijo, ahora si te viene bien, mientras me miraba para encontrar confirmación de su declaración. Está bien, le dije. Unos 20 minutos después, todos nos reunimos en la gran sala de estar que pertenecía a mi abuelo. Howard respondió, procedamos. Consciente de la tensión que estaba presente después de tomar asiento en la mesa del comedor, sacó una serie de papeles de su maletín después de sentarse. Comenzaré con la lectura formal de la última voluntad y testamento de James Edward Carter, declaró a los periodistas. Pude observar la expresión en el rostro de mi madre mientras Howard repasaba el preámbulo legal. A pesar de que estaba ligeramente inclinada hacia adelante, sus ojos estaban fijos en los papeles que Howard sostenía. Parecía como si Amber, mi hermanastra, ya estuviera decidiendo lo que quería mientras seguía mirando alrededor de la habitación y clasificando mentalmente los diversos objetos. A mi querida nieta Maya Elizabeth Carter, le dejo toda mi propiedad, continuó diciendo Howard, incluyendo mi residencia principal en 1458 Cedar Avenue, mi casa de vacaciones en Lake Clearwater y todos los activos financieros que suman aproximadamente $800,000. Hubo un silencio total en la habitación. El abuelo siempre había dejado muy claro que yo heredaría todo, así que no me sorprendió. Sin embargo, las expresiones en los rostros de las otras personas eran realmente divertidas. Era como si los labios de Amber realmente se hubieran abierto mientras la sonrisa de mi madre permanecía fija permanentemente. Además, Howard continuó diciendo a Patricia Carter, le dejo mi juego de cubiertos de plata de cocina, que siempre admiró. La postura de mi madre mejoró. ¿Qué es? ¿Es el juego de plata? ¿Eso es todo lo que hay? Hubo un asentimiento de Howard. Eso es correcto. Inconscientemente murmuró, viejo tonto, mientras se alejaba. Dicho esto, vale varios miles, dije de manera desdeñosa. Y él no te debía nada. Casi inmediatamente Howard terminó la lectura y procedió a guiarme a través de los pasos involucrados en el proceso de transferencia de los activos y propiedades. Durante la totalidad de su declaración, Amber continuó manteniendo su mirada fija en mí, mientras que Tyler continuó mirando su teléfono, intentando parecer aburrido, pero definitivamente insatisfecho. Cuando Howard se fue, mi madre volvió su atención hacia mí. Por favor, Maya, considera la posibilidad de dividir parte de este legado con nosotros. Es probable que tu padre hubiera deseado que su familia fuera cuidada. Respondí con serenidad, mi padre ha estado muerto durante 12 años. Era miembro de mi familia, el abuelo James. Esta es la única familia verdadera que he tenido desde que mi padre falleció. Amber habló abruptamente y dijo, eso obviamente no es justo. No creo que te merezcas todo esto. ¿Qué tienes de especial? Ni siquiera eres tan hábil, hermosa o inteligente. Nunca has tenido éxito en nada. Con mis ojos fijos en mi madre, esperé a que ella saliera en mi defensa. No pronunció nada. Pude aprender lo que necesitaba saber de su silencio.
Bueno, Amber, comenté en un tono tranquilo, dicho esto, dado que eres tan brillante, impresionante y talentosa, no tengo ninguna duda de que no tendrás problemas para hacer tu propia fortuna. Prefiero que todos ustedes se vayan de mi casa en este momento. Salieron murmurando para sí mismos y lanzándome algunas miradas feas. Tan pronto como se fueron, cerré la puerta y me apoyé en ella. Finalmente permití que las lágrimas se derramaran de mis ojos. Después de unos minutos, caminé a la oficina del abuelo para lavarme los ojos y luego me dirigí allí. Necesitaba comenzar a reconstruir mi nuevo mundo y clasificar los papeles que me había dado. Los recuerdos me inundaron mientras me sentaba en su escritorio. Cuando tenía 13 años, mi padre falleció y todo cambió. Después de un año, mamá finalmente conoció a Robert. Y de repente se empeñó en establecer su nueva familia. Me convertí en una idea de último momento en mi propia casa cuando se casaron y Robert se mudó con sus hijos mientras yo todavía vivía allí. Amber y Tyler fueron niños mimados desde el principio. Amber, que era 2 años menor que yo, robaba mis cosas y luego lo negaba. Arruinaba mi tarea y culpaba a su perro. Tyler hacía comentarios groseros cuando no había adultos cerca. Y mamá estaba demasiado ocupada tratando de ser la esposa y madrastra perfecta para darse cuenta de lo que le estaba pasando a su propia hija. El abuelo James se convirtió en mi refugio. Me quedaba en su casa siempre que podía, fines de semana, vacaciones escolares, a veces incluso noches de semana si tenía mucha tarea. A nadie en casa parecía importarle o incluso notar mi ausencia. Cuando me gradué de la escuela secundaria, el abuelo pagó para que asistiera a la universidad en otro estado. Esos 4 años fuera fueron los más felices de mi vida. Después de la universidad, regresé a mi ciudad natal, pero alquilé mi propio lugar. Visitaba al abuelo varias veces a la semana, pero solo veía a mamá un puñado de veces, generalmente por accidente en el supermercado o en la gasolinera. Incluso olvidó mi cumpleaños el año pasado. Ahora el abuelo se había ido y yo estaba sola. Pero al menos tenía un hogar, su hogar y suficiente seguridad financiera para descubrir qué quería hacer a continuación. Mientras clasificaba sus papeles, hice una promesa silenciosa de honrar su memoria aprovechando al máximo el regalo que me había dado. Pasaron varias semanas después del funeral. Me mudé de mi apartamento alquilado a la casa del abuelo. Un sábado por la mañana, estaba clasificando algunos de los libros viejos del abuelo cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla. Mi madre estaba en el porche con Amber a su lado. Ambas llevaban sonrisas brillantes que no les llegaban a los ojos. Abrí la puerta a regañadientes. Mamá, Amber, ¿qué hacen aquí? Maya, cariño, mi madre dio un paso adelante y me abrazó antes de que pudiera reaccionar. He venido a recoger el servicio de plata que James me dejó. Pensé que era una buena oportunidad para que nos pusiéramos al día. Claro, dije haciéndome a un lado para dejarlas entrar. Está en el armario de la cocina, en el mismo lugar de siempre. Mamá se dirigió directamente a la cocina mientras Amber se quedaba en la sala de estar, sus ojos escaneando cada rincón como si estuviera haciendo un inventario. Dios, este lugar es tan deprimente, dijo pasando un dedo por la estantería. Parece un museo para ancianos. Si esta fuera mi casa, la destriparía por completo. Muebles nuevos, pintura nueva, tal vez derribar algunas paredes para abrirla. Bueno, no es tu casa, respondí con calma. Y me gusta así. Amber puso los ojos en blanco. Como sea. Siempre tuviste un gusto extraño. Me mordí la lengua sin querer darle la satisfacción de verme molesta. En cambio, caminé hacia la cocina para ver cómo estaba mamá. Estaba envolviendo cuidadosamente cada pieza del servicio de plata en papel de periódico. Después de que terminó de empacar la plata, nos quedamos torpemente en la entrada. Esperaba que se fueran, pero mamá me sorprendió. Maya, he estado pensando que deberíamos intentar reconstruir nuestra relación. No te queda familia cercana ahora que James se ha ido. Casi me reí de su repentino interés en mi bienestar. Eso es cierto, dije sin compromiso. ¿Por qué no vienes a cenar el próximo sábado? Haré todos tus favoritos, pollo a la parmesana, puré de papas con ajo y ese pastel de chocolate que te encantaba de niña. Estaba a punto de negarme cuando algo me detuvo. Tal vez era curiosidad.
O tal vez una pequeña parte de mí todavía esperaba a la madre que había perdido hace años. Está bien, dije finalmente. ¿A qué hora? La sonrisa de mamá se ensanchó. 6. Robert y Tyler también estarán allí. Será una cena familiar adecuada. Después de que se fueron, me senté en el columpio del porche tratando de averiguar qué acababa de pasar. Mamá no había mostrado interés en mi vida durante años y ahora, de repente, quería cenas familiares. El momento era sospechoso justo después de que hubiera heredado una pequeña fortuna. Pero tal vez, solo tal vez, perder al abuelo la había hecho darse cuenta de la importancia de la familia. La semana pasó rápido y antes de darme cuenta, llegó el sábado. Me vestí informalmente con jeans y un suéter, sin querer parecer que me estaba esforzando demasiado. A las 6 en punto, llegué al camino de entrada de la casa de mi infancia. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. Dudé antes de tocar el timbre. Una avalancha de recuerdos me inundó. Aquí era donde había crecido. Donde había jugado con papá. Donde me había sentido segura y amada hasta que dejé de hacerlo. Robert abrió la puerta. Maya, dijo con un asentimiento su saludo habitual. Nunca se había molestado con abrazos o incluso apretones de manos. Adentro, mamá se afanaba por el comedor, poniendo la mesa con el servicio de plata que acababa de adquirir de la casa del abuelo. Tyler estaba sentado en el sofá jugando un videojuego, apenas reconociendo mi presencia. Maya, llamó mamá. Llegas justo a tiempo. La cena está casi lista. ¿Puedo ayudar con algo?, ofrecí. No es necesario, lo tengo todo bajo control. Siéntete como en casa. Siéntete como en casa. La ironía no se me escapó. Esta había sido mi casa una vez, pero ahora me sentía como una extraña aquí. Decidí pasear mientras mamá terminaba en la cocina. La sala de estar era casi igual, aunque las fotos familiares ahora mostraban más a los hijos de Robert que a mí. Subí las escaleras hasta el segundo piso, pasando la mano por la barandilla donde papá una vez había medido mi altura con marcas de lápiz. ¿Buscas algo?, la voz de Amber vino desde detrás de mí. Solo dando un paseo por el carril de los recuerdos, respondí. Me siguió por las escaleras. Convertí tu antigua habitación en mi vestidor, dijo con una sonrisa. De todos modos, ya no la necesitarás, ¿verdad? No dije nada, seguí caminando hasta que llegué a mi antigua habitación. La puerta estaba abierta y efectivamente se había transformado. Mis paredes azul pálido ahora eran rosadas. Donde una vez había estado mi cama, ahora había percheros llenos de ropa de diseñador. Mi escritorio había sido reemplazado por un tocador cubierto de maquillaje. Regresé abajo con la intención de ofrecer ayuda en la cocina, a pesar de la negativa de mamá. Al acercarme escuché el tintineo de vasos y miré por la esquina. Mamá estaba de pie en el mostrador de espaldas a mí, vertiendo algo de una botella pequeña en una taza. Rápidamente guardó la botella en su bolsillo cuando escuchó el crujido del piso debajo de mis pies. Maya, dijo girándose. Estaba haciendo tu té. Todavía te gusta con miel, ¿verdad? Claro, dije, mi mente acelerada. ¿Qué había puesto en esa taza? Me retiré al comedor, donde todos se estaban reuniendo. Mamá apareció un momento después llevando una bandeja con bebidas. Me entregó la taza que la había visto manipular. Tu té favorito, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Forcé una sonrisa a cambio. Gracias, mamá. Mientras todos se acomodaban y comenzaban a pasar platos, noté que Amber tenía una taza idéntica a la mía. Mientras mamá estaba distraída sirviendo a Robert, cambié casualmente nuestras tazas. Todo se ve delicioso, dije, tomando un pequeño sorbo de mi nueva taza. Observé a mamá mirándome, sus ojos se dirigían a la taza cada pocos segundos. Entonces, Maya, dijo Robert, rompiendo el silencio. ¿Cuáles son tus planes para esa gran casa? Parece mucho espacio para una sola persona. Todavía no estoy segura, respondí. Por ahora, solo me estoy acostumbrando a vivir allí. La conversación continuó, pero solo escuchaba a medias. Estaba demasiado ocupada viendo el nerviosismo creciente de mamá. Decidí quedarme más tiempo de lo planeado. Necesitaba saber qué estaba pasando, qué había intentado hacerme mamá.
La cena se prolongó incómodamente. Mamá insinuó que debería irme, pero fingí que no entendía sus palabras. Una hora después de haber terminado de comer, Amber de repente se detuvo a media frase mientras contaba una historia sobre su profesor universitario. Su rostro se puso pálido y se balanceó en su silla. No me siento muy bien, murmuró presionando su mano contra la frente. Amber, Robert se levantó rápidamente. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera responder, Amber se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa con un ruido sordo. Se había desmayado. Todos saltaron en pánico. Robert corrió al lado de su hija, mientras que Tyler se quedó paralizado, mirando a su hermana con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando, Amber?, gritó mamá, sacudiendo el hombro de Amber. Despierta. Robert le tomó el pulso. Patricia, llama a una ambulancia. Mamá buscó a tientas su teléfono con manos temblorosas mientras marcaba. Aclaré mi garganta. Creo que debería mencionar algo, dije con calma. Accidentalmente cambié de taza con Amber antes. Noté que eran idénticas y no estaba prestando atención a cuál era cuál. Tal vez bebió algo que no le sentó bien. Los ojos de mamá se dirigieron a la taza vacía frente a Amber, luego volvieron a mí. No, eso no es. Robert, llama al 911 ahora. Diles que se apresuren. Su reacción de pánico confirmó mis sospechas. La observé mientras caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma. Robert estaba al teléfono describiendo los síntomas de Amber al despachador. Mamá, dije en voz baja. ¿Qué pusiste en mi té? Se giró hacia mí. Nada. No seas ridícula. Entonces, ¿por qué estás tan asustada? ¿Qué le está pasando a Amber? Cállate, gritó, su compostura completamente desaparecida. Esto es tu culpa. Cambiaste las bebidas. Me aparté y saqué mi propio teléfono, marcando a la policía. Hola, le gustaría informar de un intento de envenenamiento, dije claramente. Creo que mi madre intentó drogarme, pero mi hermanastra recibió la bebida. En cuestión de minutos, los paramédicos entraron corriendo a la casa. Mientras atendían a Amber, expliqué en voz baja lo que había visto, a mamá añadiendo algo a mi té y mi sospecha de que había intentado drogarme. Los paramédicos estabilizaron a Amber y la subieron a una camilla. Su presión arterial es peligrosamente baja, le dijo uno de ellos a Robert. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato. Mientras sacaban a Amber, coches de policía se detuvieron frente a la casa. 2 oficiales entraron y repetí mi historia. El oficial de mayor rango, una mujer con ojos bondadosos y una voz firme, le preguntó a mamá qué había puesto en la bebida. Mamá rompió a llorar. Era clonidina. La tomé de la señora Winters cuando estaba limpiando su casa la semana pasada. La usa para la presión arterial alta. Sabía que haría que la presión de Maya bajara, que se mareara y se desorientara mientras conducía. Podría haber chocado su coche y entonces necesitaría que la ayudáramos a recuperarse. Tendría que compartir parte de ese dinero con nosotros. La habitación se quedó en silencio. Incluso Robert la miraba conmocionado. Patricia Carter, dijo la oficial. La estoy arrestando por intento de asesinato. ¿Asesinato?, jadeó mamá. No, no quería matarla, solo lastimarla un poco. Drogar a alguien sin su conocimiento, especialmente con un medicamento que podría causar un accidente automovilístico, muestra la intención de causar daños graves o la muerte, explicó la oficial mientras esposaba a mamá. Mientras la llevaban al coche patrulla, se volvió para mirarme por última vez. Maya, por favor, diles que no quise hacerlo. Soy tu madre. No dije nada, viendo cómo la metían en la parte trasera del coche patrulla. Robert se acercó a mí con torpeza. Amber está mejor, dijo. Quiere hablar contigo. Estaba horrorizada cuando se enteró de lo que su madre intentó hacer. Todos lo estábamos. Ninguno de nosotros habría estado de acuerdo con algo así. Acordé visitar a Amber al día siguiente. Cuando llegué a su casa, se sintió extraño saber que mamá no estaría allí. Amber estaba sentada en la sala de estar, pálida pero alerta. Hola, dijo cuando entré. Gracias por venir. Me senté frente a ella. ¿Cómo te sientes?
Mejor. Los médicos dicen que no habrá ningún daño permanente. Jugueteó con el dobladillo de su camisa. Mira, Maya, necesito disculparme. No solo por mi mamá, eso es asunto suyo, sino por cómo te he tratado todos estos años. Arqueé las cejas sin esperar esto. Estaba celosa, continuó. Tenías esta relación perfecta con tu papá y luego con tu abuelo. Incluso después de que tu papá murió, tenías a alguien que te ponía primero. Nadie me puso a mí primero. Ni siquiera mi mamá. Su voz se quebró y me desahogué contigo. No fue perfecto, dije en voz baja. Solo real. Hablamos durante casi una hora. No sobre mamá o la herencia, sino sobre nuestras infancias, nuestros malentendidos, la familia que podríamos haber sido en diferentes circunstancias. No lo llamaría una reconciliación exactamente, pero fue un comienzo. Cuando me fui acordamos reunirnos para tomar un café en algún momento. No sabía si realmente sucedería, pero la posibilidad existía ahora, que era más de lo que había tenido antes. 3 meses después de la sentencia de mamá, recibí una carta del centro penitenciario de mujeres donde estaba recluida. Miré el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Querida Maya, había escrito con su familiar letra cursiva. Sé que no merezco tu perdón. Lo que hice fue imperdonable. Me perdí en algún lugar del camino. Después de que tu padre murió, estaba desesperada por construir una nueva vida, una sin el dolor de recordarlo. Pero al tratar de escapar de ese dolor, causé mucho más. Te alejé cuando debería haberte abrazado más fuerte. Eras todo lo que me quedaba de él y no podía soportar ver sus ojos mirándome a través de los tuyos. No te pido que me visites ni siquiera que me respondas. Solo quiero que sepas que me arrepiento de lo que hice con cada fibra de mi ser. No solo por lo terrible que intenté hacerte, sino por todo. Los años de negligencia. Elegir a Robert y sus hijos por encima de ti. Olvidar lo que significa ser madre. Lo siento mucho, Maya. Espero que algún día encuentres la felicidad y la paz, incluso si no formo parte de tu vida. Con cariño, mamá. Doblé la carta y la volví a meter en su sobre, luego la coloqué en un cajón del escritorio del abuelo. No lloré. No sentí la necesidad de responder. Tal vez algún día lo haría, pero todavía no. Mamá necesitaba sentarse con sus decisiones por más tiempo y yo necesitaba tiempo para construir mi vida sin la sombra de su traición sobre mí. Y eso es lo que hice. Pasó un año, luego otro. Mantuve la casa del abuelo, pero redecoré partes de ella, mezclando sus antigüedades con algo de mi propio estilo. Utilicé parte de la herencia para volver a la escuela para obtener una maestría en educación, algo que siempre había querido hacer. Hice nuevos amigos, salí ocasionalmente y lentamente construí una vida que se sentía como mía. Amber y yo nos reunimos para tomar un café y luego cenar, y eventualmente nos convertimos en algo parecido a amigas. No cercanas, pero civiles y a veces incluso genuinamente cálidas la una con la otra. Tyler se fue a la escuela de posgrado en otro estado. Robert vendió su casa y se mudó a un condominio en el centro. Intercambiamos tarjetas de Navidad, pero nada más. Mamá siguió escribiendo cada pocos meses. Leía sus cartas, pero nunca respondía. Escribía sobre sus sesiones de terapia, sobre las otras mujeres en prisión, sobre sus arrepentimientos y esperanzas. En su carta más reciente mencionó que pronto estaría en libertad condicional. No preguntó si la apoyaría en su liberación o si podría venir a quedarse conmigo después. Parecía entender que algunos puentes no se pueden reconstruir. Ayer estaba limpiando algunas cajas viejas en el ático y encontré un álbum de fotos que no había visto antes. Estaba lleno de fotos de papá y yo en la playa, abriendo regalos de Navidad, montando en bicicleta en el parque. En cada foto nos reíamos. En la última página había una nota escrita a mano por el abuelo: para Maya, nunca olvides cuánta alegría le trajiste a la vida de tu padre. Él vive en ti. Me senté allí, en medio de las cajas polvorientas, sosteniendo ese álbum contra mi pecho y finalmente lloré por todo lo que había perdido y encontrado. Papá se había ido y el abuelo también. Mamá estaba viva, perdida para mí de una manera diferente. Había heredado una casa y dinero. Pero lo más importante es que había heredado la capacidad de amar profundamente y la fuerza para sobrevivir a la pérdida.
Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en el columpio del porche de la casa de mi abuelo. Mi casa ahora. Observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa. Una suave brisa agita las hojas del viejo roble que papá plantó el año en que nací. Es más alto que la casa ahora, sus raíces profundas y fuertes. No sé lo que depara el futuro. No sé si alguna vez perdonaré a mamá o si ella alguna vez entenderá realmente la profundidad de su traición, pero sí sé que estoy bien. Más que bien, en realidad. Estoy en paz con quien soy y de dónde vengo. Papá y el abuelo me dieron el mejor regalo, el conocimiento de que era amada incondicionalmente. Ese amor me sostiene todavía. Una fuerza tranquila que nadie puede quitarme. Ni siquiera la madre que intentó matarme por una herencia que habría compartido si tan solo me lo hubiera pedido.